Buenas noches. Nuestro grupo, somos el grupo de octavo y décimo semestre de toxicología de la Universidad Minuto de Dios. A continuación vamos a dar a conocer nuestras apreciaciones y experiencias en la socialización del tema de gases y vapores tóxicos y metales tóxicos y también el planteamiento de la propuesta. Entonces, para iniciar, quiero pues dar a conocer mi apreciación al respecto. En el momento en que hicimos, en el que hice pues la socialización del tema, me enfoqué mucho en gases y vapores. Digamos que una de las dificultades presentadas al momento de preparar la temática fue de pronto la terminología, el conocer o indagar un poco más sobre las sustancias químicas, los diferentes gases que existen, cuáles son las categorías de los gases y cómo pueden llegar a generar diferentes reacciones en el cuerpo. Creo que uno de los factores más importantes es la toxicocinética y la toxicodinamia, y son factores que pueden llegar a confundir, pero conocerlos a detalle puede llegar a facilitar el momento de la socialización de esta información a los colaboradores. Mm, Alejandra, ¿qué experiencia tuviste con la socialización de los temas? Bueno, Cristian, como tú dices, es cierto que la terminología es complicada hacerle entender de pronto a los trabajadores cómo estos metales y estos gases tóxicos pueden afectarle en su salud, pueden afectar su cuerpo, pueden afectar incluso su parte emocional, porque obviamente al empezar a verse eh, afectados en salud, de pronto empezar a sufrir de dolores de cabeza, de malestar general, a sentirse de pronto fallos de respiración o algo, y que de pronto van a pensar que es un síntoma de algún virus o algo que está en el ambiente, y muy probablemente sea por la exposición que están teniendo algunos de estos gases o metales. Resulta que no solamente incluso en el área laboral estamos, se está expuesto a esa intoxicación, sino también en el diario vivir. Incluso los humos de los carros nos intoxican. De pronto una llave de paso en la casa abierta con el gas natural nos puede también llegar a intoxicar. El uso de pronto de todos esos aparatos electrónicos sin saberlo nos pueden estar generando alguna intoxicación o dejando alguna huella tanto de pronto en nuestra piel, en nuestros ojos, en nuestras fosas nasales. Entonces es un tema muy interesante y que pues primero nosotros tenemos que aprender a identificar los síntomas, de qué forma puede entrar al cuerpo, la clasificación de los metales, de los gases, para pues poder transmitirlo a los trabajadores. Nata, ¿tú qué piensas? ¿A ti cómo te pareció estos temas de psicología en gases y metales? Hola para todos. No, pues me pareció súper importante porque al realizar las lecturas del área, uno conoce más y amplía mucho más sus conocimientos y como profesionales de la seguridad ocupacional y como futuros veedores de la salud de nuestros trabajadores, logramos identificar muchos factores que influyen en la intoxicación ya tanto de gases como de metales. Entonces, si llegáramos a estar en una situación en la que en nuestro trabajo presentemos esos riesgos, seríamos personas competentes para identificar esto. Además, la importancia de los factores de prevención. Otra cosa que me pareció súper importante y que yo creo que va a ser bueno para nuestras vidas es también analizar que los metales no solamente se encuentran en nuestro lugar de trabajo, igualmente que los gases. Como tú lo decías, en nuestra propia casa, en nuestro carro, nos vemos expuestos a esto. Los metales, ahora uno entiende mejor por qué nuestros campesinos pelean tanto
porque no utilicen esos metales en en la explotación de nuestras riquezas, porque pues es algo que vemos en el páramo, consumiríamos por nuestras cebollitas y por nuestra papita una cantidad de metales que son los metales esenciales, que sí los necesita nuestro cuerpo, pero no los metales tóxicos. Además, el hecho de investigar, de abrirnos el interés por el tema, de dejarnos ver lo importante que son estos temas. Entonces, me parece una experiencia gratificante, enriquecedora para el entendimiento, el aprendizaje. Incluso yo podría llegar a pensar que la estrategia que planteamos para las empresas que digamos que tenía como eslogan de si quien se ama se cuida, podríamos extenderlo a quien ama a su familia también la cuida, ¿no? Como lo mencionaban ustedes, digamos que en nuestro diario de vivir, en nuestra cotidianidad, nos vemos expuestos a innumerables riesgos y uno de estos riesgos son los riesgos por intoxicaciones, ya sea por metales o por gases. Han habido una gran cantidad de fatalidades de personas que mueren por intoxicación con monóxido de carbono, por ejemplo, donde terminan siendo desafortunadamente descuidos los que pueden llegar a generar este tipo de afectaciones. Digamos que descuidos en qué sentido, en que digamos que si bien es cierto de pronto llegar a hacer un mantenimiento para corregir una falla en la red de gas, pues es difícil, pero sí poder llegar a identificar esas condiciones anómalas que pueden llegar a representar un riesgo sería fundamental. Son descuidos involuntarios porque pues desafortunadamente muchas de estas intoxicaciones se dan porque las personas no tienen de pronto el conocimiento o no tenían esa percepción del riesgo. Creo que haría falta también intervención pues por parte del gobierno, por parte de diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales donde se pudiera llegar a hacer una sensibilización un poco más profunda también en los contextos familiares, no sé, desde los colegios, por ejemplo, que se pudiera empezar a formar a las personas, a los estudiantes en esto, cuáles son los riesgos que pueden llegar a tener en sus casas también y poder llegar a repartir o a compartir esa información con sus familias. Claro, y lo que tú dices también de la propuesta que se le planteó a las empresas, o sea, también hay que enseñarle al trabajador que cómo, o sea, cómo cuidar su cuerpo después de estar laborando y de haber estado expuesto todo un día a tanto gases y metales. O sea, que disponga de una ropa única para solo su trabajo, una ropa única solamente para su desplazamiento a casa, que en la casa tanto él como las personas que están en su entorno sepan que él puede estar contaminado y que va a tener puede llegar a generar una intoxicación no solamente para él, sino también para su familia y que, digamos, como ahorita, como el COVID, o sea, se deben de manejar ciertos protocolos de lavado, de separado, para evitar de pronto alguna futura intoxicación o alguna futura incluso enfermedad. Yo he llegado a pensar que muchas veces nos hemos focalizado más en otros riesgos, hablándolo laboralmente, que nos fijamos más que en el riesgo económico, que en el riesgo mecánico, y ignoramos esas cosas. Yo creo que también nos enfatizamos mucho en lo de los elementos de protección personal, que sí son muy importantes, pero también debemos, lo que estábamos hablando los tres y que creo que concordamos, en que hay que enseñarle al trabajador al autocuidado, hay que enseñarle al trabajador a identificar también lo que le está haciendo mal, no dejar pasar los exámenes médicos ocupacionales y darles el valor que ellos tienen, porque ahí es donde no solo vamos a identificar una posible intoxicación, sino muchas más enfermedades que se pueden producir por esos elementos tóxicos. Los trabajadores deben entender que su vida es solo una y como ya lo habíamos hablado en otros trabajos que incluso presentamos, hay que cuidarla y hay que darle la importancia que merece. También hay que tener en cuenta que, según lo que investigamos, el monóxido de carbono es la segunda
El segundo elemento que más causa muertes después de las drogas. ¿Por qué? Porque muchas veces nos acostamos a dormir y nos olvidamos que dejamos el gas abierto, dejamos el carro por ahí encendido y eso representa un riesgo no solo para nosotros, sino para nuestras familias. Es que nomás digamos, al momento de prender el carro dentro del garaje y que todo ese humo se quede en dispensión ahí en la casa, en el ambiente, o más si es un cuarto cerrado, eso de una vez va generando contaminación en nuestra área respiratoria. O sea, son simples cositas que muchas veces uno no las ve importantes, pero que cuando uno empieza a investigar y a entender la composición de todos esos elementos, uno se da cuenta de que muy probablemente las enfermedades que uno empieza a desarrollar es por alguna intoxicación o alguna exposición que se ha tenido a alguno de estos elementos. Entonces yo creo que no hay mejor forma de concluir, digamos, que este debate con el lema de nuestra propuesta. Quien se ama se cuida. Entonces hay que enseñarle eso a nuestros colaboradores y hay que pedirles a ellos que amen a sus familias y que también los cuiden. Yo creo que eso es por ahora. Todos seguiremos aprendiendo muchas más cosas sobre toxicología y compartiéndolas con todas las personas que ven nuestros videos. Listo, chicas. Entonces, muchas gracias por sus opiniones y apreciaciones. Creo que esto es todo por el momento.